El escritor de la carta a los Hebreos habla de la doctrina de bautismos. En el capítulo 6, él empieza hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice de la siguiente manera, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Como observan ustedes, empezando el verso 1, él dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y incluye como rudimentos de la doctrina de Cristo lo que dice en el verso 2, de la doctrina de bautismos. Ahora, en vista de que la doctrina de bautismos es fundamental para la fe del cristiano, nosotros debemos entenderla por lo común, por todos aquellos que profesen pertenecer a Cristo. Pero ese no es el caso. Entre aquellas denominaciones que profesan estar siguiendo a Cristo, hay una extensa divergencia de creencias sobre este tema básico y fundamental, la doctrina de bautismos. Recordemos que la división no está aprobada por Dios. A los cristianos se nos ha mandado a hablar las mismas cosas, a ser de una misma mente y de un mismo parecer. Pero la amalgama, la gran variedad de grupos religiosos que hay hoy en día nos muestra a nosotros que la instrucción de ser de una misma mente y un mismo parecer no se practica. Somos instruidos a hablar donde la Biblia habla y a callar donde la Biblia calla. Hay varios bautismos diferentes mencionados en el Nuevo Testamento. Por eso habla de la doctrina de bautismos. Encontramos nosotros el bautismo de Moisés, también el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de sufrimiento, el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo por los muertos y el bautismo de la Gran Comisión. 7 bautismos diferentes son referidos en el Nuevo Testamento. 7. La lista ustedes la están viendo ahí en pantalla. Pero el apóstol Juan, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, nos dice que hay solo un bautismo. 7 o 1. Acabamos de hacer la lista. Pero Pablo dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Para entender los 7 bautismos que están mencionados en el Nuevo Testamento, como también un bautismo que es el que permanece válido hoy día, no los otros, pues debemos llegar a un entendimiento preliminar del significado de la palabra bautismo. La palabra bautismo ha llegado a tener un significado algo diferente en la forma de hablar común que el que tuvo en los tiempos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si buscamos en un diccionario, en una enciclopedia general, la palabra bautismo, vamos a encontrar la siguiente definición. Sacramento cristiano marcado por el uso ritual de agua y admitiendo al recipiente a la comunidad cristiana. Siguiendo, la enciclopedia nos dice bautismo,
un rito no cristiano usando agua para purificación ritual. Y también el diccionario general nos dice de la palabra bautismo, un acto, una experiencia o prueba por la que uno es purificado, santificado, iniciado o llamado. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento, bautismo no se refería necesariamente a un rito o ejercicio religioso. Bautismo es transliteración, es una transliteración de esta palabra griega, que significa, la mayoría de nosotros lo sabemos, significa zambullir, sumergir, hundir, inmergir. Eso es lo que significa la palabra bautismo. A diferencia de lo que nosotros encontramos en los diccionarios generales que nosotros utilizamos para entender las palabras del idioma español. Recordaremos nosotros a Naamán, general del ejército del rey de Siria, que era leproso. Y cuando él fue a visitar al profeta de Dios, a Eliseo, Eliseo le dijo que se zambullera 7 veces en el río Jordán y que sería limpio de su lepra. Entonces él fue y se zambulló 7 veces, se sumergió 7 veces en el agua. En otras palabras, se bautizó. Porque eso es lo que significa la palabra bautismo. Zambullir, sumergir. Ahora, teniendo este entendimiento básico del significado de la palabra bautismo, entonces veamos cómo es usado en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar en el orden en que presenté los 7 bautismos de los cuales nos habla a nosotros la Escritura. Empecemos con el bautismo de Moisés. En 1 Corintios 10, el apóstol Pablo se refiere a la ocasión cuando el pueblo de Israel huyó de la esclavitud egipcia mientras eran guiados por Moisés. El Señor estaba con ellos, guiándoles en la nube. Y cuando llegaron al Mar Rojo, Moisés extendió su vara sobre el agua e inmediatamente las aguas se dividieron. Nos dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Con el ejército egipcio en persecución de ellos, los hijos de Israel todos pasaron el mar como sobre tierra seca. Rodeados como lo estuvieron por el agua, los muros de agua a cada lado y la nube arriba, Pablo dice que ellos en Moisés, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por medio de este bautismo, los israelitas fueron separados de los egipcios y de la esclavitud egipcia. Fueron liberados de la esclavitud y entraron a una vida nueva. Iban a empezar una nueva experiencia, una nueva vida, una nueva relación. Similarmente, cuando estudiamos el bautismo de la Gran Comisión, que es el último que vamos a estudiar en esta serie, vamos a ver cómo por el bautismo de la Gran Comisión somos separados del mundo y libertados de la esclavitud del pecado. En el bautismo de Moisés, bautizados en la nube y en el mar, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud egipcia
Entraron a un nuevo mundo, a una nueva relación, pero en este caso ya libres de esa esclavitud que ellos habían experimentado durante 400 años en Egipto. Presten atención, hermanos, a lo que dice el verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, o más bien Moisés en el Antiguo Testamento nos da detalles de cuando ellos cruzaron el mar, cuando todos pasaron el mar. Nos dice en Éxodo 14:22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Se sumergieron en el mar. Agua a la izquierda, agua a la derecha, como muros. Y encima, ¿qué tenían? Una nube. Nos dice a nosotros en el capítulo 14, versículo 14, ahí de Números, y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos dice que todos los que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, fueron bautizados en la nube y en el mar cuando cruzaron el mar rojo. Cuando todos pasaron el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar, porque tenían agua como muro a la izquierda y a la derecha, y encima sobre ellos estaba la nube. Hay lecciones que podemos aprender de estos eventos que ocurrieron hace aproximadamente 3.500 años, antes de nosotros. Pero hay una cosa que es completamente cierta. El bautismo en Moisés, en la nube y en el mar, no es un bautismo al cual Pablo se refirió en Efesios 4:5. Un bautismo de Efesios 4:5 fue para los efesios y es para nosotros. Pero en vista de que nosotros no podemos pasar a través del mar como por tierra seca, nunca podemos aplicar el bautismo de Moisés o en Moisés a nosotros mismos. Los únicos que lo recibieron fueron aquellos israelitas que huyeron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Por tanto, este bautismo no tiene aplicación para hoy día, porque no es algo que pueda ser repetido. No es un bautismo de Efesios 4:5. Pero sí es una figura. Así como ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto al cruzar el Mar Rojo, al ser bautizados en la nube y en el mar, y al llegar al otro lado ya eran libres, es símbolo de ese bautismo de la gran comisión, el cual nos libera del pecado y nos permite a nosotros empezar una vida nueva. Bueno, ese es el bautismo de Moisés. El segundo en la lista es el bautismo de Juan el Bautista. Juan fue enviado por Dios para preparar el camino para la venida de su Hijo. La Biblia nos dice que Él es la voz del que clama en el desierto, el que vino a preparar el camino del Señor, a decirle al pueblo que enderezaran sus sendas. El que decía que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado.
Y a medida que él predicaba, nos es dicho en Mateo capítulo 3, versículo 5, que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y sucedía lo siguiente: eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Todos aquellos que escuchaban el mensaje de Juan eran bautizados por él en el bautismo de Juan, confesando sus pecados. Marcos nos dice que el bautismo de Juan era para esto. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo. Ahí dice para qué: para perdón de pecados. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para perdón de pecados. Pero a pesar de ello, el bautismo de Juan no tuvo nada que ver con la iglesia de Cristo, porque la iglesia aún no había sido establecida. Ya sabemos el propósito: preparar a aquellos para la venida del Mesías. Pero su bautismo, el bautismo que él predicaba, era para perdón de pecados. A medida que nosotros avanzamos en el Nuevo Testamento, llegamos a Hechos capítulo 18, donde se nos introduce a un hombre de nombre Apolos, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este hombre había llegado a la ciudad de Éfeso algunos 20 o 25 años después que la iglesia había sido establecida. Y nos dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No nos es dado detalles de lo que Apolos predicaba a la mayoría de las personas. Pero lo que estaba haciendo a él en su entendimiento, predicando y que solamente conocía el bautismo de Juan, y obviamente bautizaba a las personas con el bautismo de Juan, era preparando al pueblo para la venida del Señor. Él no comprendía que el Señor ya había venido. Cuando Aquila y Priscila, dos cristianos fieles, que en algunas ocasiones fueron compañeros de Pablo, escucharon a Apolos predicando, nos dice en el verso 26 que hicieron lo siguiente: y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. No nos es dicho qué envolvió esto, aunque es seguro concluir que le mostraron la verdad acerca de Jesucristo. Y también podemos inferir que le mostraron la insuficiencia del bautismo de Juan, porque siguiendo a su conversión, Apolos dejó Éfeso y fue a Corinto predicando no el bautismo de Juan, sino el evangelio de Cristo. En Hechos 19 encontramos un caso similar que involucra a otros hombres que estaban predicando el bautismo de Juan, como previamente lo aprendimos en el caso de Apolos cuando estuvo en Éfeso. Pablo había ido a Éfeso y halló allí a ciertos hombres quienes aparentemente habían sido enseñados por Apolos antes de él aprender la verdad.
antes de conocer más, de saber más exactamente el camino del Señor. Y Pablo, al cuestionar a estos hombres, se enteró de que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Esto, por supuesto, es lo que esperaríamos si fueron enseñados por Apolos. Nos dice el texto, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Tal como Priscila y Aquila le enseñaron más exactamente el camino del Señor a Apolos, como leímos hace un momento, Pablo le enseñó también esto a estas personas. Les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo de Juan era un bautismo de preparación, un bautismo que apuntaba adelante a la venida de Cristo. Pero en vista de que Cristo ya había venido, el bautismo de Juan ya no era más válido. La escritura dice entonces que cuando los hombres oyeron esto que el apóstol Pablo les dijo, ocurrió lo siguiente, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es claro entonces que un bautismo del cual habla el apóstol Pablo en Efesios 4:5, no es una referencia al bautismo de Juan. A los hombres en el Nuevo Testamento que habían recibido ese bautismo, el de Juan, se les dijo que necesitaban ser bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesús o por la autoridad del Señor Jesús. Llevamos entonces dentro de la doctrina de bautismos dos: el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Moisés. Vamos al tercero, el bautismo de sufrimiento. Es bastante especial este bautismo, porque es un bautismo que todos nosotros, algunos experimentamos y otros no. En Mateo capítulo 20, la madre de Jacobo y Juan vino donde el Señor Jesús con una solicitud que hubiera sido normal que cualquier madre hiciera en beneficio de sus hijos. Le pidió al Señor que a sus hijos se les pudiera dar posiciones de autoridad en su reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué madre hay que no desee lo mejor para sus hijos? Dice el texto: entonces le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis,
Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, la madre de Jacobo y Juan no entendía la naturaleza del reino de Cristo. Ella estaba anticipando un reino físico, un reino terrenal. Pero como Jesús le diría más tarde a Pilato, mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. Y en respuesta a su solicitud, Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Versículo 2, no sabéis lo que pedís. Y les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Indudablemente, Jacobo y Juan no habían entendido el significado completo de lo que Jesús les estaba preguntando, pero contestaron, podemos. Con lo cual Jesús profetizó que ellos ciertamente beberían de la misma copa y serían bautizados con el mismo bautismo como nuestro Señor. Les dijo en el verso 23, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿A qué bautismo se estaba refiriendo el Señor? ¿Cuál era el vaso que ellos iban a beber, al igual que el Señor? En Mateo capítulo 20, encontramos nosotros el uso de ello. Pero antes de eso, en Lucas 22, Jesús, en la noche de su traición, había ido al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. Judas Iscariote ya se había ido para entregar a Jesús a los judíos. Cuando Jesús vino al huerto, dejó a 8 de los 11 apóstoles restantes para que se quedaran y oraran con él. Luego, tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, fue un poco más adelante diciéndoles que velaran y oraran. Y yendo por sí mismo, Jesús había ido a una corta distancia cuando cayó sobre su rostro orando. Nos dice Lucas 22, empezando en el verso 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Todavía no voy a colocar el versículo 42. Devolvámonos un momento al texto de Mateo 20, 23. Jesús les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Eso le dijo a Jacobo y a Juan. De mi vaso beberéis. Y no solamente sería algo que ellos beberían, sino todos los demás. Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Lo que quiero que aclaremos, hermanos, es qué era ese vaso que ellos beberían, qué era ese bautismo con el cual ellos serían bautizados. Ahora, nos encontramos en el huerto de Getsemaní. El Señor se ha puesto de rodillas y ora y le dice al Padre, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa. Esta copa es el vaso, es el mismo vaso que le había dicho a sus discípulos que ellos beberían.
Él les preguntó, ¿beberéis de mi vaso? Ellos dijeron, podemos, lo vamos a hacer. Ahora, Jesús se encuentra aquí en el huerto de Getsemaní. Judas está presto a retornar en cualquier momento para entregarle en su traición. Al día siguiente va a ser crucificado, pero previamente va a enfrentar toda clase de tortura y maltrato por parte de sus enemigos. Y le ora al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué había dicho el Señor Jesús? Verso 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa de la cual Jesús estaba a punto de participar era la copa de la muerte. Él sabía que sus discípulos aún no entenderían. Sabía que dentro de unas pocas horas sería colgado en una cruz, muriendo por los pecados que no había cometido. Exactamente como la copa que Jesús bebería no era literal, sino una copa figurada, así también el bautismo con el que sería bautizado no era un bautismo literal, sino un bautismo figurado. Cuando Jesús participó de la copa de la muerte, fue bautizado con el bautismo de sufrimiento. En Lucas 12, versículo 50, Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús sufriría grandemente y probaría la muerte, no por algún crimen que hubiera cometido, sino por lo que afirmó ser. Ciertamente, había probado ser el Hijo de Dios con maravillas, prodigios y señales. Jesús profetizó que Jacobo y Juan, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. En Hechos 12, nos dice en el capítulo, versículo 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué había dicho él de Jacobo y Juan en Mateo 20 cuando su madre había pedido que se les dieran posiciones de honor en el reino? Les dijo que ellos beberían de su vaso y que serían bautizados con el bautismo. Y aquí vemos a Jacobo, el hermano de Juan, por los que su madre había pedido en el texto en Mateo capítulo 20, experimentando, bebiendo del mismo vaso que había bebido el Señor y siendo bautizados con el mismo bautismo con el cual el Señor había sido bautizado. Bautismo de sufrimiento. Lucas, cuando nos escribe aquí, nos dice lo que hizo Herodes. Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Esos que fueron maltratados bebieron del mismo vaso del Señor y fueron bautizados con el mismo bautismo de sufrimiento de nuestro Señor. Y lo mismo le ocurrió a Jacobo. No fue por crímenes que hubieran cometido, sino simplemente por ser cristianos. Otro, ya Juan, del cual estamos hablando aquí,
Cuando escribe el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, nos dice que estaba bebiendo del mismo vaso del Señor y que había sido bautizado con el bautismo de nuestro Señor. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué nos está narrando aquí Juan? Que estaba bebiendo del mismo vaso de nuestro Señor y que había sido bautizado con el mismo bautismo de nuestro Señor, el bautismo de sufrimiento. Había sido desterrado como prisionero a la isla de Patmos, como él mismo lo dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Tal como Jesús había profetizado más de 60 años antes, Juan fue sumergido, fue bautizado en sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 4. El apóstol nos dice aquí que serían muchos los cristianos los que experimentarían ese bautismo de sufrimiento, que serían muchos los cristianos los que beberían del mismo vaso que había bebido nuestro Señor. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquellos que participan de los padecimientos de Cristo están bebiendo de su mismo vaso y han sido bautizados con el mismo bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo de sufrimiento. Pero no todos experimentan eso. Porque él mismo dice, el apóstol Pedro: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si es que me ocurre. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, si usted, hermano, en algún momento llega a padecer como cristiano, experimenta, es participante de los padecimientos de Cristo, la gente se burla, lo maltrata, todo lo que sea, usted está bebiendo del mismo vaso del Señor. Usted ha experimentado el mismo bautismo de nuestro Señor, el bautismo de sufrimiento. Pero no se avergüence, dice aquí el apóstol Pedro, sino glorifique a Dios por ello. Sintámonos dichosos, bienaventurados, de ser partícipes del mismo bautismo de nuestro Señor, el bautismo de sufrimiento, y de estar bebiendo de su mismo vaso. Todos debemos recibir, hermanos, un bautismo, todos. Pero no todos van a experimentar el bautismo de sufrimiento. Como lo decía el apóstol Pedro, si alguno padece, no todos padecemos, si alguno padece. Pero un bautismo de Efesios 4:5 es algo que todos debemos experimentar para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Ya hemos visto entonces el tercer bautismo, hermanos, el bautismo de sufrimiento. Vamos con el cuarto bautismo, el bautismo en fuego. Cuando Juan el Bautista vino predicando y bautizando en el río Jordán, proclamaba lo siguiente:
Verso 11, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya hemos examinado el bautismo de Juan, porque es del cual empieza hablando ahí en el primer renglón. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ya estuvimos hablando de ese bautismo. Y en un momento, bueno, en un momento no, en nuestra próxima lección, el día de mañana, vamos a estudiar el bautismo en el Espíritu Santo. Este versículo 11 nos habla de 3 bautismos. El bautismo en agua para arrepentimiento, que era el bautismo de Juan. Nos habla del bautismo del Espíritu Santo y nos habla del bautismo de fuego. 3 bautismos. Ya vimos el primero, vamos a estudiar el de fuego y mañana vamos a estudiar el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchos en el mundo religioso de hoy que no son muy dados a el análisis de lo que Dios dice en su palabra. Y como no usan rectamente la palabra de Dios, no la usan con exactitud, entonces llegan a conclusiones que no es lo que dice el texto y llegan a pedirle a Dios algo que no deberían estarle pidiendo. En los grupos evangélicos le imploran a Dios que sean bautizados con el Espíritu Santo, con fuego. Porque el versículo aquí habla de que cuando el Señor viniera, Él sería el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces le imploran al Señor Jesús que los bautice en fuego. Si se detuvieran a analizar el contexto de Mateo 3, no querrían el bautismo de fuego. Examinemos el contexto y veamos lo que podemos aprender acerca del bautismo de fuego. En Mateo 3, empezando en el verso 7, muchos de los fariseos y de los saduceos vinieron donde Juan, quien estaba predicando y bautizando. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estos hombres eran contrarios hacia lo que Juan estaba enseñando, porque desafiaba el liderazgo religioso de ellos, de esos fariseos y de esos saduceos. Aunque eran líderes religiosos, no estaban interesados en la verdad. Aunque eran pecadores, no tenían intención de arrepentirse. Y Juan reconoció estas cosas y habló contra ellos. Por eso les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice en el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos hombres pensaron que no podían hacer nada malo en vista de que eran descendientes de Abraham. Su herencia judía, su herencia hebrea era su talismán y creían que los absolvía milagrosamente de todos los pecados que condenaban a otros. Y Juan los condenó por su actitud diciéndoles: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Dios no estaba interesado en su descendencia. En el versículo 10, Juan se refiere al fin del sistema judío cuando dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y luego de decirles que todo árbol que no da buen fruto y es cortado y echado en el fuego, dice lo del verso 11, de que cuando viniera el Señor Jesucristo, a unos los bautizaría con fuego. Y luego, después de decirles, el que es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. A unos bautizaría con el Espíritu Santo y a otros con fuego. ¿Qué clase de fuego? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y en el verso siguiente, el verso 13, porque en el 11 está donde dice que él bautizaría con fuego, dice en el verso siguiente, el 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La paja en fuego que nunca se apagará es haciendo alusión al infierno de fuego. Bautizar con fuego es ser arrojado al infierno de fuego, al lago que arde con fuego y azufre. Está haciendo alusión a la condenación eterna. El que va a ser el juez en el día final va a ser nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, que cuando Él venga serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Y qué les dirá a los de la izquierda? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Por eso habla aquí del fuego que nunca se apagará. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El bautismo en fuego, condenación en el infierno. Aquellos en el mundo religioso de hoy que le imploran a Dios ser bautizados con fuego, ojalá pudieran entender qué es lo que le están clamando a Dios. Este bautismo no es un bautismo del cual habla el apóstol Pablo en Efesios 4:5. Un bautismo es algo que todos debemos cumplir. El bautismo en fuego solamente será para aquellos que no hicieron frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, hermanos, hasta aquí en la doctrina de bautismos hemos analizado el bautismo de Moisés, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de sufrimiento y el bautismo de fuego. Los invito para mañana a esta misma hora para que estudiemos los otros 3 bautismos que forman parte de la doctrina de bautismos. De estos 4 que acabamos de leer, hermanos, ninguno de ellos es un bautismo que menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4.